Mi madre religiosa dijo que mi fertilización in vitro es un pecado, llamó a mi bebé un experimento de laboratorio y convenció a su pastor de que me acosara. Creciendo, mi relación con mi madre, Linda, de 58 años, era lo que la mayoría consideraría normal. No éramos el tipo de dúo madre-hija que compartía todo, pero nos llevábamos lo suficientemente bien. Ella era estricta pero no irracional, y aunque teníamos desacuerdos, siempre había amor y respeto subyacentes. Mi papá era más relajado, actuando a menudo como mediador cuando mi mamá y yo discutíamos por cosas típicas de adolescentes. Todo cambió drásticamente cuando tenía 19 años y conocí a mi ahora esposo, Greg, en la universidad. Hicimos clic de inmediato y nos mudamos juntos después de salir durante 6 meses. Fue más o menos en esa época cuando mi mamá comenzó a involucrarse fuertemente en una iglesia evangélica gracias a una compañera de trabajo. El cambio en ella no fue gradual, fue como si alguien hubiera presionado un interruptor. Pasó de tener opiniones relativamente moderadas a ser extremadamente conservadora, casi de la noche a la mañana. Cuando descubrió que Greg y yo vivíamos juntos, perdió la cabeza por completo. Comenzó a aparecer en nuestro apartamento sin avisar, llorando y suplicándome que regresara a casa antes de arruinar mi vida. Decía que estábamos viviendo en pecado y que yo estaba rompiendo el corazón de Dios. Cuando eso no funcionó, comenzó a enviar a sus amigos de la iglesia para que hablaran conmigo. Dejaban folletos sobre pureza y salvación en nuestro buzón e intentaban acorralarme cuando estaba sola. La presión para casarnos se volvió intensa. Mi mamá le dijo a toda la iglesia que oraran por mi alma, e incluso el pastor me llamó directamente para hablar sobre la importancia del matrimonio antes de la convivencia. Llegó al punto en el que no pude soportarlo más. Greg y yo ya habíamos hablado de casarnos, pero queríamos esperar hasta graduarnos. Sin embargo, para que mis padres nos dejaran en paz, decidimos tener una boda pequeña cuando tenía 20 años. Pensé que casarnos haría que las cosas mejoraran, pero solo cambió el foco de la presión de mi madre. Al día siguiente de nuestra boda, comenzó a hablar de nietos. Se obsesionó con la idea de que me convirtiera en madre, enviándome constantemente artículos sobre cómo esperar demasiado para tener hijos iba en contra del plan de Dios. Citaba versículos de la Biblia sobre ser fructíferos y multiplicarse en cada cena familiar. Lo que ella no sabía era que Greg y yo realmente habíamos comenzado a intentar tener un bebé justo después de casarnos. Mes tras mes, las pruebas de embarazo seguían siendo negativas. Después de un año sin éxito, comenzamos a ver médicos. El primer doctor dijo que éramos jóvenes y que siguiéramos intentándolo. El segundo sugirió algunas pruebas básicas de fertilidad, pero no encontró nada obviamente malo. El tercero finalmente me diagnosticó con infertilidad inexplicada y sugirió que consideráramos tratamientos más agresivos. En los siguientes 15 años, pasé por 6 devastadores abortos espontáneos. Cada uno me rompió un poco más. La primera vez que sucedió, tenía 12 semanas de embarazo y ya había empezado a soñar con nombres y colores para la habitación del bebé. Cuando llamé a mi madre llorando desde el hospital, su respuesta fue que necesitábamos orar más y que tal vez Dios nos estaba castigando por haber vivido juntos antes del matrimonio. En realidad, sugirió que mi aborto espontáneo era una retribución divina por nuestros pecados pasados. El segundo aborto ocurrió durante una reunión familiar de Navidad. Comencé a sangrar mientras ayudaba a mamá a preparar la cena. En lugar de llevarme al hospital, insistió en que oráramos primero. Mi tía Jane, quien afortunadamente estaba allí, terminó llevándome a emergencias mientras mi madre se quedó atrás para dirigir un círculo de oración. Después de eso, dejé de contarle sobre mis embarazos hasta que estuvieran más avanzados. Cada pérdida subsiguiente fue recibida con reacciones similares de su parte. Decía cosas como, Dios debe tener un plan especial para nosotros, o, tal vez no estábamos listos para ser padres todavía. Nunca, ni una sola vez, simplemente me abrazó y me dejó llorar. En cambio, me sermoneaba sobre cómo, si hubiera estado más involucrada en la iglesia, las cosas podrían ser diferentes. Incluso sugirió una vez que mis problemas de infertilidad estaban ocurriendo porque no me había arrepentido, adecuadamente, de mi situación de convivencia prematrimonial. Hace 2 años, después de agotar todas las demás opciones, Greg y yo decidimos intentar con fertilización in vitro. Habíamos pasado años ahorrando para ello, ya que el seguro no cubría los tratamientos. Inicialmente lo mantuvimos en privado, contándoselo solo a mi tía Jane, quien siempre había sido un apoyo. Sin embargo, en una reunión familiar, Jane mencionó accidentalmente nuestra próxima recuperación de óvulos frente a mi mamá. Se podría pensar que había anunciado que me uniría a un culto satánico por la reacción de mi madre. Me apartó y pasó una hora sermoneándome sobre cómo la fertilización in vitro estaba en contra de la voluntad de Dios. Dijo que estábamos tratando de jugar a ser Dios y que, si estábamos destinados a tener hijos, sucedería de manera natural. Cuando traté de explicarle el proceso médico, se tapó los oídos y comenzó a rezar en voz alta. Después de ese desastre, cambiaba de tema cada vez que yo mencionaba algo sobre el proceso para quedar embarazada.
Las 2 primeras rondas de fertilización in vitro fracasaron miserablemente. Cada vez, mi mamá decía que era una señal de que deberíamos dejar de forzar algo que Dios no quería para nosotros. Durante nuestro segundo ciclo fallido, incluso sugirió que tal vez Dios nos estaba protegiendo de tener un bebé con defectos de nacimiento, porque fue concebido de forma antinatural. Me dolió tanto su actitud que le dije que no compartiría más actualizaciones a menos que pudiera ser un apoyo. Después de eso, no se puso en contacto conmigo durante 2 meses. Este otoño, nuestra tercera ronda de fertilización in vitro tuvo éxito. Después de todo lo que hemos pasado, tenía miedo de emocionarme demasiado pronto. A las 11 semanas, mi doctor dijo que todo iba bien y que podía empezar a contarle a la familia. Realmente quería decírselo a mis padres en persona, así que les envié un mensaje preguntando si podíamos cenar juntos. Mi papá respondió de inmediato con entusiasmo, pero mi mamá dijo que estaba demasiado ocupada con las actividades de la iglesia y el trabajo. Después de intentar coordinarnos durante varios días sin éxito, decidí compartir la noticia en nuestro chat familiar. Mi papá me llamó en cuestión de minutos, llorando de felicidad y diciéndome lo orgulloso que estaba de que no hubiéramos renunciado. Mi mamá, sin embargo, no respondió en absoluto. Pasaron 3 días en completo silencio de su parte, aunque estaba publicando activamente en Facebook sobre eventos de la iglesia y compartiendo memes religiosos. Greg, viendo cuánto me estaba doliendo su silencio, finalmente le envió un mensaje expresándole nuestra decepción. Ella le respondió a él, pero no a mí, diciendo que no sabía cómo responder, así que estaba orando al respecto. También trató de darle la vuelta a la situación, afirmando que la mantenemos deliberadamente fuera del asunto, por lo que termina pareciendo la villana cuando no responde como queremos. Más tarde ese día, me envió un mensaje diciendo que estaría ocupada hasta la tarde, pero que quería llamarme. Para entonces, yo estaba demasiado herida y enojada, así que le dije que necesitaba espacio. Seguí adelante y compartí la noticia con mi familia extendida, mis tías, tíos, primos y abuelos. Sus reacciones hicieron que el silencio de mi madre fuera aún más doloroso. Mi tía Jane me llamó llorando de alegría, recordando cómo me sostuvo la mano a través de todos los abortos y tratamientos fallidos. Mi abuela comenzó inmediatamente a planear una fiesta de bienvenida para el bebé, preguntándome sobre temas para la habitación del bebé. Mis primos empezaron a enviarme enlaces a sus productos favoritos para bebés. Mientras tanto, mi propia madre ni siquiera pudo decir un simple felicidades. Ha pasado una semana, y estoy luchando con cómo seguir adelante. Siempre soñé que mi mamá sería una figura central en la vida de mi hijo, pero ahora estoy aceptando que eso puede no ser posible. ¿Cómo puedo mantener una relación con alguien que ni siquiera puede fingir estar feliz por algo tan importante? He empezado a aceptar que quizás necesite mantenerla a distancia para protegerme a mí misma y a mi bebé de su juicio y negatividad. La idea me rompe el corazón, pero necesito priorizar mi salud mental y el bienestar de mi bebé por encima de las convicciones religiosas de ella. Actualización 1. Ha pasado aproximadamente un mes desde mi publicación original, y han sucedido muchas cosas. Necesito sacarlo de mi pecho. La situación con mi mamá ha empeorado significativamente más de lo que podría haber imaginado. Después de 3 semanas de silencio total, mi mamá finalmente se puso en contacto. Pero en lugar de las felicitaciones que había esperado, me envió un correo electrónico de 5 páginas que me hizo hervir la sangre. Comenzó diciendo que había pasado esas semanas en profunda oración, y sintió que Dios la estaba guiando a advertirme sobre los peligros espirituales de la fertilización in vitro. El correo comenzaba con varias citas bíblicas sobre los hijos siendo un regalo de Dios. Luego pasó a explicar en detalle por qué creía que la fertilización in vitro era moralmente incorrecta. Afirmó que, al crear múltiples embriones, estábamos jugando a ser Dios y potencialmente acabando con vidas, ya que no todos los embriones serían utilizados. Escribió que cada embrión era un alma a los ojos de Dios, y al permitir que algunos se congelaran o se usaran para investigación, estábamos cometiendo asesinato. Lo que realmente me afectó fue cuando comenzó a hablar sobre el castigo divino. Escribió que, si algo salía mal con este embarazo, sería la manera de Dios de mostrarnos que habíamos elegido el camino equivocado. Incluso incluyó enlaces a artículos sobre cómo los bebés concebidos por fertilización in vitro tienen tasas más altas de defectos de nacimiento, sugiriendo que esto era prueba de la desaprobación de Dios sobre el procedimiento. El correo empeoró a medida que avanzaba. Dijo que había estado discutiendo nuestra situación con su grupo de oración, y todos coincidieron en que debía tomar una postura firme contra este pecado. Escribió que no podía, en conciencia, celebrar este embarazo porque había sido logrado por medios antinaturales. Luego tuvo la audacia de sugerir que considerara la adopción en su lugar, diciendo que al menos de esa manera no estaría desafiando el orden natural de Dios. Estaba temblando de enojo cuando terminé de leerlo. Greg me encontró llorando en nuestra oficina en casa y me preguntó qué sucedía. Cuando le mostré el correo electrónico, quiso ir directamente a la casa de mis padres y confrontarla. Tuve que calmarlo, recordándole que la confrontación solo empeoraría las cosas.
En su lugar, reenvié el correo a mi papá. Sabía que él había estado tratando de entender por qué mamá estaba siendo tan fría con respecto al embarazo, pero no creo que se diera cuenta de cuán extremas se habían vuelto sus opiniones. Me llamó en cuestión de minutos tras recibirlo. Estaba absolutamente furioso. Me dijo que no tenía idea de que mamá tenía opiniones tan radicales sobre la fertilización in vitro. Ya lo habían discutido antes, pero ella nunca le había expresado puntos de vista tan extremos. Al día siguiente, mi papá confrontó a mamá sobre el correo. Según él, se convirtió en la disputa más grande de sus 40 años de matrimonio. Mamá reafirmó todo lo que había escrito, diciendo que estaba defendiendo sus creencias religiosas. Cuando papá señaló que muchos cristianos apoyan la fertilización in vitro, ella lo acusó de no ser un verdadero creyente. Incluso sugirió que su apoyo a mi decisión significaba que él se estaba alejando de Dios. Papá no pudo soportarlo más. Empacó una bolsa y se mudó a la habitación de invitados, diciendo que no podía dormir junto a alguien que trataba a su única hija de esa manera. Mamá, aparentemente, se derrumbó llorando, diciendo que todos nos estábamos uniendo contra ella por su fe. Llamó a varios amigos de la iglesia para que vinieran a orar con ella, convirtiendo nuestra crisis familiar en una batalla espiritual en su mente. La situación dio un giro inesperado cuando mi tía Jane fue a apoyar a mi papá. Durante su conversación, reveló algo que sorprendió a todos: mi mamá había pasado por tratamientos de fertilidad antes de tenerme. Según Jane, mamá tuvo problemas para concebir de manera natural y realizó varias rondas de inseminación artificial a finales de los años 80. Ella nunca me lo había dicho, a pesar de verme luchar con la infertilidad durante 15 años. Cuando papá confrontó a mamá sobre esta hipocresía, ella afirmó que la inseminación artificial era completamente diferente a la fertilización in vitro, porque no implicaba la creación de embriones adicionales. Dijo que Dios la había guiado a ese tratamiento, pero que la fertilización in vitro era diferente porque involucraba jugar con múltiples vidas. Papá le preguntó cómo podía justificar ocultarme esta información, mientras yo pasaba años de trauma por la infertilidad. Ella solo seguía repitiendo que las situaciones eran diferentes. Todo esto se ha extendido más allá de nuestra familia inmediata. Mamá ha comenzado a contarle a la gente de su iglesia sobre su nieto por fertilización in vitro. Se está pintando a sí misma como una mártir que defiende sus creencias contra una familia que no comprende su fe. Sus amigos de la iglesia se han tomado la libertad de contactarme. En la última semana, he recibido docenas de mensajes en Facebook de completos extraños diciéndome que están orando por mi alma. Una mujer de la iglesia de mamá incluso sugirió que considerara terminar el embarazo, y tratara de concebir de manera natural para reparar las cosas con Dios. No creo que puedan ver la ironía en lo que me están pidiendo. Otra me envió un mensaje extenso sobre cómo los bebés por fertilización in vitro a menudo tienen problemas espirituales y emocionales, debido a cómo fueron concebidos. He tenido que bloquear a más de 30 personas y hacer privadas todas mis cuentas de redes sociales. Mi papá sigue durmiendo en la habitación de invitados y habla de necesitar espacio de mamá. Dice que la situación le ha hecho cuestionar todo sobre su relación y su fe. Parte de mí se siente culpable por causar problemas en su matrimonio, pero otra parte está agradecida de que papá finalmente esté viendo el extremismo religioso de mamá por lo que es. Estoy tratando de concentrarme en mantenerme saludable y mantener mi nivel de estrés bajo por el bien del bebé, pero es difícil. Cada vez que pienso que la situación no puede empeorar, lo hace. Greg ha sido mi roca durante todo esto, recordándome que estamos creando nuestra propia familia, y eso es lo que más importa. Mi tía Jane y varios primos también han sido increíblemente solidarios, asegurándome que las opiniones de mamá no representan a toda nuestra familia. Actualización 2. Han pasado 3 meses desde mi última actualización, y la situación ha pasado de mala a peor. Mi mamá ha dejado atrás el comportamiento pasivo-agresivo, y ha pasado a intentar sabotear activamente mi embarazo y mis relaciones con mi familia extendida. Los últimos meses han sido un constante flujo de drama. Mi mamá ha estado diciéndole a cualquiera que quiera escuchar que mi bebé no es realmente su nieto porque fue concebido en un laboratorio. Ha estado llamando a mis tías y primos, tratando de convencerlos de que apoyar mi embarazo por fertilización in vitro es lo mismo que apoyar el aborto. Incluso le dijo a mi abuela que debería cancelar la fiesta del bebé, porque celebrar un embarazo por fertilización in vitro sería celebrar el pecado. Su campaña en mi contra se ha vuelto más organizada. Convenció a su pastor de que se pusiera en contacto conmigo directamente. Él me llamó al trabajo, diciendo que tenía preocupaciones sobre el bienestar espiritual de mi bebé. Me ofreció asesoramiento para ayudarme a comprender las implicaciones morales de la fertilización in vitro, y sugirió que Greg y yo deberíamos hacer una declaración pública en la iglesia reconociendo nuestro pecado y pidiendo perdón. Cuando me negué, dijo que toda la congregación estaría ayunando y orando por el alma de mi bebé. Las cosas llegaron a un punto crítico la semana pasada, en mi fiesta de bienvenida del bebé. Mi tía Jane y mi abuela habían organizado una celebración hermosa en la casa de mi abuela. A pesar de mis protestas, invitaron a mi mamá,
con la esperanza de que ver la alegría de todos le hiciera cambiar de opinión. No pudieron estar más equivocadas. Mi mamá apareció a la mitad de la fiesta con 3 mujeres del grupo de oración de su iglesia. Al principio, solo se sentaron en una esquina, susurrando entre ellas, pero cuando comenzamos a abrir los regalos, entraron en acción. Empezaron a repartir folletos en contra de la fertilización in vitro a todos los invitados. Estos no eran solo materiales pro vida genéricos, eran específicamente sobre los peligros espirituales de la fertilización in vitro, con imágenes gráficas y estadísticas engañosas sobre defectos de nacimiento en bebés por fertilización in vitro. Cuando mi tía Jane intentó detenerlas, mi mamá comenzó a llorar en voz alta sobre cómo nadie estaba considerando el alma eterna del bebé. Intentó dirigir a todos en oración, pidiéndole a Dios que me perdonara por crear y destruir múltiples embriones en mi egoísta búsqueda de la maternidad. Incluso mencionó mis abortos espontáneos anteriores, sugiriendo que eran la manera de Dios de decirnos que esperáramos una concepción natural. Mi abuela, que tiene 82 años y usualmente evita el conflicto a toda costa, perdió por completo la calma. Se puso de pie y le dijo a mi mamá que, si no podía apoyar la felicidad de su única hija, tenía que irse de inmediato. Mi mamá se negó, diciendo que tenía un deber espiritual de salvar a su nieto de la condenación eterna. Fue entonces cuando mi tía Jane y 2 de mis primos la escoltaron físicamente a ella y a sus amigas de la iglesia fuera de la casa. Después de que se fueron, descubrimos más de lo que mi mamá había estado diciendo a mis espaldas. Había estado contando que Greg y yo habíamos destruido deliberadamente múltiples embriones viables durante la fertilización in vitro, lo cual es completamente falso. Donamos nuestros embriones sobrantes a la investigación después de una cuidadosa consideración. También afirmó que habíamos rechazado docenas de embriones porque no eran perfectos, pintándonos como si estuviéramos jugando a ser Dios al elegir qué vida salvar o destruir. También ha estado difundiendo rumores de que rechacé la fe y los valores familiares al elegir la fertilización in vitro en lugar de la adopción. Les dijo a varios familiares que Greg y yo habíamos rechazado la adopción, porque éramos demasiado vanidosos y queríamos un hijo biológico a cualquier costo. En realidad, investigamos la adopción hace años, pero fuimos rechazados por varias agencias debido a varios factores, incluyendo los requisitos religiosos de algunas agencias. Mi papá, que todavía vivía separado de mi mamá, finalmente perdió la paciencia después del incidente de la fiesta del bebé. Fue a casa, empacó más de sus cosas y le dijo a mamá que quería una separación. Dijo que no podía estar casado con alguien que lastimaría deliberadamente a su hija de esta manera. Mi mamá respondió organizando una intervención de oración con sus amigos de la iglesia en el lugar de trabajo de mi papá, causando tal escándalo que tuvieron que llamar a seguridad. La situación ha dividido a nuestra familia extendida. La mayoría me apoya, pero algunos de los parientes más religiosos de mi mamá han tomado su lado. Mi prima Sara, que había intentado mantenerse neutral, me dijo que mi mamá la llamó llorando, diciendo que su familia estaba siendo destrozada por mis decisiones egoístas. Se está posicionando como la víctima en todo esto, afirmando que está siendo perseguida por defender sus creencias religiosas. Actualización 3. Han pasado 6 meses desde mi publicación original, y ahora estoy en mi 3er trimestre. Después del desastre de la fiesta del bebé, tomé la difícil pero necesaria decisión de cortar todo contacto con mi mamá. Bloqueé su número, su correo electrónico y todas las redes sociales. También tuve que bloquear a docenas de sus amigas de la iglesia que seguían intentando contactarme desde cuentas diferentes. Mi papá sigue viviendo separado de mamá y ha sido un apoyo increíble durante todo esto. Me ha acompañado a todas las citas médicas, y cuando puede, incluso asiste a las clases de preparación para el parto con Greg y conmigo. Me dijo que ver el comportamiento de mamá durante estos meses le hizo darse cuenta de cuánto daño ha causado el extremismo religioso a nuestra familia. El desarrollo más sorprendente ha sido el efecto dominó que esta situación ha tenido en la relación de nuestra familia extendida con la iglesia de mamá. Mi tía Jane, que había asistido a esa iglesia durante más de una década, se ha cambiado a una congregación más inclusiva. 2 de mis primos que estaban activos en el ministerio juvenil también se han ido. Incluso algunos de los amigos más cercanos de mi mamá en la iglesia han empezado a distanciarse de ella. La semana pasada, 3 mujeres de su grupo de oración me contactaron para disculparse por su participación en arruinar la fiesta de bienvenida de mi bebé. Dijeron que habían sido mal informadas sobre los detalles de la fertilización in vitro y que, tras investigar por su cuenta, se dieron cuenta de que mi mamá las había manipulado con información incorrecta sobre el proceso, y sobre cómo Greg y yo manejamos nuestros embriones sobrantes. Papá dice que mamá ha mostrado señales de querer reconciliarse. Al parecer, comenzó a ver a un terapeuta fuera de su iglesia, alguien recomendado por el terapeuta de mi papá. También dejó de asistir al grupo de oración que participó en el incidente de la fiesta del bebé. Según papá, ella recientemente tuvo una crisis emocional y admitió que sabe que me alejó. Sin embargo, no estoy lista para dejarla regresar a mi vida. Las cosas que dijo e hizo durante estos meses causaron demasiado daño.
Sus acciones fueron más allá de simplemente desaprobar la fertilización in vitro, intentó activamente volver a mi familia en mi contra, durante lo que debería haber sido una de las épocas más felices de mi vida. Trató de hacerme sentir avergonzada del bebé que tanto me costó concebir. Faltan 8 semanas para mi fecha de parto, y hemos dejado claro que mamá no será bienvenida en el hospital ni en la vida de mi hijo, a menos que cumpla con ciertas condiciones. Estas incluyen: seguir recibiendo ayuda profesional de forma continua. Hacer las paces de manera genuina con todos a quienes lastimó. Reconocer que su comportamiento estuvo mal. Corregir públicamente las mentiras que difundió sobre nuestro proceso de fertilización in vitro, y sobre cómo manejamos nuestros embriones. El cuarto del bebé está casi listo, y mirarlo me recuerda lo diferente que es todo de lo que había imaginado. Siempre me imaginé a mi mamá ayudándome a doblar ropa diminuta y compartiéndome su sabiduría sobre la maternidad. En cambio, mi tía Jane y mi abuela han asumido ese papel. Han sido increíbles, mostrándome lo que significa el amor y el apoyo incondicional. Esta experiencia me ha enseñado que, a veces, la familia que eliges es mejor que la familia en la que naciste. Estoy agradecida por los familiares que han estado a mi lado y estoy en paz con mi decisión de mantener a mamá a distancia. Mi prioridad ahora es proteger a mi bebé del tipo de trauma religioso y manipulación emocional que yo experimenté. Tal vez algún día, mamá realmente comprenderá el daño que ha causado y hará cambios reales. Hasta entonces, me estoy enfocando en crear un ambiente lleno de amor y aceptación para mi hijo, con los familiares que han demostrado que merecen estar en nuestras vidas. Actualización 4. En mi última actualización ya estaba a punto de dar a luz, y mi hijo ahora tiene 6 meses, por lo que ha pasado ese tiempo aproximadamente desde la última vez que escribí. Pero esto de ser madre por primera vez, sumado a todo lo que costó llegar a este punto, me ha tenido muy ocupada. Feliz, pero ocupada. Sé que les debo una actualización sobre qué ha sido de mi madre y mi bebé, así que eso es lo que quiero compartirles. No es que no haya querido responder a los comentarios, realmente han sido unos meses complicados. Pero, al menos, han sido complicados por ser madre y no por los problemas que causa mi madre. Mi bebé nació muy sano. Greg estuvo conmigo en el hospital, así como mi padre, mi abuela y mi tía. El resto de la familia, al menos los que no estaban en contra de la fertilización in vitro ni eran extremadamente religiosos como mi madre, me han estado visitando en casa. En este punto quiero aclarar que yo también soy religiosa, pero a diferencia de mi madre, no llevo las cosas a los extremos y soy tolerante con otras personas. No voy a la casa de una amiga atea a decirle que se pudrirá en el infierno por no creer en Dios. Cada uno es libre de creer en lo que le haga feliz, sin molestar al resto de las personas que decidimos creer en otras cosas. A muchas personas les interesa saber qué ha sucedido con mi madre. Y no he recibido ninguna disculpa genuina, ni ha cumplido ninguna de las condiciones que establecí. Lo cual pienso que está bien, ya que esas condiciones fueron establecidas porque sabíamos que ella no las cumpliría. Aún así, tuvo la oportunidad de hacerlo y regresar a nuestras vidas, pero no lo hizo. Sin embargo, aunque no haya formado parte de nuestras vidas ni conocido a mi bebé, se han pasado cosas con ella que son interesantes de relatar. Como el hecho de que ha sido expulsada de su congregación. En mi actualización anterior conté que, en los últimos meses, algunas personas religiosas cercanas a mi madre han comenzado a pedirme disculpas y a alejarse de ella. También han cambiado de congregación porque la intensidad con la que mi madre demostraba su fe los estaba incomodando. Y para hacer una alegoría con cuestiones religiosas, cuando un pastor tiene una oveja negra, la aparta de su rebaño. Eso es exactamente lo que han hecho con ella. Le han dicho que puede buscarse una nueva congregación más acorde a la intensidad de su fe. Lo cual es lo mismo que decir, aquí no te queremos más, y Dios me ha llamado para que te eche porque estás alejando a todos los creyentes. Probablemente le iría mejor en una congregación satánica, porque últimamente parecía endemoniada. Por otro lado, mi padre le ha pedido el divorcio y ahora solo hablan a través de sus abogados. Todo ocurrió después de que mi madre le dijera que no podía dejar el matrimonio porque Dios los iba a castigar. Mi padre le respondió que él podría soportar su castigo si eso significaba que ella también recibiría el suyo. Mi madre le pidió que no la dejara, que al menos rezaran antes de tomar una decisión tan apresurada, pero mi padre le dijo que ya habían rezado con su abogado cuando prepararon los papeles y que ahora ya no había ningún sentido en hacerlo. Por suerte, mi madre está tan ocupada con la búsqueda de una nueva congregación y con el divorcio que no me ha molestado en absoluto. Además, no quiere conocer a mi hijo, ya que aún piensa todas esas cosas horribles sobre lo que hice. Solo está arrepentida porque me alejé, pero todavía cree que mi bebé es un pecado. Ella puede pensar lo que quiera, mientras no esté cerca de nosotros.